Amigos, bienvenidos y bienvenidas una vez más, por supuesto, a este momento tan especial que es nuestro pan cotidiano. Anhelo de todo corazón que sea una reflexión llena de vida para tu corazón. Oremos. Padre amoroso que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Quédate con nosotros, Señor. Ilumínanos con tu palabra, llena nuestro corazón de luz y de verdad. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén, amén y amén. El día de hoy te presento adelantar el reino por llevar pecadores al arrepentimiento. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Isaías 66:2. Dios ha mostrado en su palabra la única manera como se puede hacer esta tarea. Como quienes tenemos que dar cuenta, debemos realizar una obra fervorosa y fiel para trabajar en favor de las almas. Arrepentíos, arrepentíos, fue el mensaje que proclamó Juan en el desierto. El mensaje de Cristo a la gente fue: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. San Lucas 13:13. Y a los apóstoles se les ordenó que predicaran por todas partes que los pecadores debían arrepentirse. El Señor quiere que sus siervos prediquen hoy las antiguas doctrinas del Evangelio: el dolor por el pecado, el arrepentimiento y la confesión. Necesitamos sermones de estilo antiguo, costumbres de estilo antiguo, padres y madres en Israel como los de antes que posean la ternura de Cristo. Hay que trabajar con el pecador en forma perseverante, ferviente, sabia, hasta que se dé cuenta de que es transgresor de la ley de Dios y manifieste arrepentimiento hacia el Altísimo y fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Cuando el pecador sea consciente de su condición desesperada y sienta su necesidad del Salvador, acudirá con fe y esperanza al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo aceptará al alma que acude a Él verdaderamente arrepentida. No rechazará el corazón quebrantado. Ya resuena el grito de guerra por todas partes. Avance hacia el frente cada soldado de la cruz, no con suficiencia propia, sino con mansedumbre y humildad de corazón. Su obra, mi obra, no terminará con esta vida. Podremos descansar por un poco de tiempo en la sepultura, pero cuando venga el llamado emprenderemos nuestra obra en el reino de Dios para promover la gloria de Cristo. Esta santa obra debe comenzar sobre la tierra. No debemos analizar nuestro propio placer o conveniencia. Nuestra pregunta debe ser: ¿qué puedo hacer para llevar a otros a Cristo? ¿Cómo puedo hacerles conocer el amor de Dios que sobrepasa todo conocimiento? The Signs of the Times, 27 de diciembre de 1899. Amante Padre que estás en los cielos, queremos ser semejantes a Jesús, pero sabemos que la distancia no solo es larga, sino nuestras posibilidades humanamente prácticamente son nulas. Solo tú nos puedes ayudar, oh Padre querido, para tener ese espíritu de conversión y entonces hablar a los demás de esa conversión y de ese arrepentimiento que deben tener. Por favor, toma nuestras vidas, toma nuestros corazones, hechos pedazos, sucios, manchados por el pecado. Transfórmalo, Señor, a imagen y semejanza tuya. Queremos ser semejantes a Jesús. En tu nombre bendito lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Cariñoso Padre, hoy decimos a tu pueblo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.